Domingo 29, por lo tanto, ayer no tuvimos resultados de encuestas que puedan dar cuenta finalmente de cómo va eso, pero las últimas que conocimos y también los rumores respecto de algunas encuestas de carácter reservado, que se siguen haciendo, pero no se pueden publicar, ese es el punto, consolidan la tendencia que se venía dando. Esa es la idea. O sea, la misma tendencia con la que veníamos, aparentemente es la tendencia con la que sigue el camino de la elección, particularmente el camino de la primaria. Y eso implica el alza que viene sosteniendo la exministra del Trabajo, Janet Jara, la baja que ha tenido la exministra del Interior y el estancamiento, más bien retroceso, de la candidatura de Gonzalo Winter y el resultado más o menos, porque alguna ganancia en el caso de Jaime Mulet, que la otra vez cuando comentábamos la franja hablábamos de que probablemente lejos el que más gane en esto y muy de acuerdo a lo que es la razón de su campaña, darse a conocer, crecer como partido y tener la posibilidad de un despliegue parlamentario mayor. Ese es el resultado que está obteniendo hasta ahora Jaime Mulet. Ayer hubo el primer debate televisivo entre los candidatos para las primarias. Fue un debate organizado por T13, por Canal 13 y bajo la lógica del tú decides. Y fue un debate de carácter eminentemente político. Porque hablemos de un debate de carácter político, yo creo que ahí tiene una muestra casi para material de estudio de un debate donde lo que hubo fue definiciones, perfilamiento y reflexiones para tratar de diferenciarse de manera muy evidente y fundamentalmente entre Gonzalo Winter y Carolina Toa. Tanto así que se escucharon pocas propuestas de parte de los dos. La que aprovechó mejor ese espacio para eventualmente instalar algunas propuestas y se le vio bastante menos incómoda en esto fue Janet Jara, y Jaime Mulet, que sabe aprovechar también su espacio, confronta cuando tiene que confrontar y despliega sus ideas. Se habló de muchas cosas, pero probablemente lo que más llamó la atención fueron justamente las reflexiones y los dimes y diretes de carácter político respecto, por ejemplo, de la historia reciente de la concertación, del legado de la concertación y del peso de la concertación en la candidatura de Carolina Toa. Todo derivado de la discusión que se armó con la entrevista que le hicimos hace ya un rato atrás, más de una semana, a Óscar Landerreche, y sus dudas respecto del comportamiento que el Frente Amplio ha sido crítico de los 30 años de la concertación, porque se le recordó en el debate a Gonzalo Winter que cuando vino el estallido social no eran los 30 pesos, sino que eran los 30 años. Y esa fue una consigna que levantó con mucha fuerza el propio Frente Amplio, ¿verdad? Que asusó huestes, en el fondo, con ese discurso como una explicación, un diagnóstico de por qué habíamos tenido el estallido social. Eso generó una tensión bastante evidente entre Carolina Toa y Gonzalo Winter, de la cual los otros dos, en alguna dimensión, en alguna medida tomaron palco, porque las intervenciones ahí de Jara y de Mulet fueron bastante escasas, pero eso hizo inevitablemente que Carolina Toa apareciera bastante más a la defensiva y menos propositiva en el debate, y esa es una conclusión a la que se llegan varios análisis que se hicieron, a pesar de que la encuesta que finalmente hace Canal 13 del debate la pone a ella como la de mejor desempeño en el debate, luego seguida de Janet Jara, Gonzalo Winter y Jaime Mulet. Hay una muy buena entrevista en Exante a Cristian Valdivieso, el director de la encuesta Criteria, que dice que la más débil fue Carolina Toa y la ganadora terminó siendo Janet Jara, y hace esta reflexión justamente de lo político que terminó siendo el debate, lo poco propositivo y remarcando mucho las tensiones que se registraron justamente entre Winter y Toa en lo fundamental. Se les pidió que le pusieran nota al presidente. Gonzalo Winter fue el que partió diciendo que le ponía un 5,5. Janet Jara estuvo de acuerdo con el 5,5 y Carolina Toa le puso un 5,4, pero no desaprovechó la oportunidad para echarle la culpa al promedio, digamos, o sea, al promedio por el mal punto de partida que tuvo el gobierno. Culpa o sea, del Frente Amplio. Nosotros cuando llegamos, después no lo dijo así, pero en el fondo es lo que uno lee, cuando nosotros llegamos a tomarnos el gobierno, le subimos el promedio a la nota final del presidente. Dijo, por ejemplo, que ella sí estaba de acuerdo con llevar adelante el proyecto Dominga. Janet Jara insistió en la idea de terminar con las AFP, a pesar, ¿verdad?, de que ella fue de las dos ministras que lideraron la discusión de la reforma del sistema de pensiones, y le quedó bastante claro que no hay espacio no solamente ideológico o en votos en el Congreso para eliminarla, sino que además el sistema
necesita las AFP, no tal como las conocíamos, porque en la reforma de pensiones las AFP no van a funcionar tal y como las conocíamos, pero sí se necesita finalmente no solamente del expertise, sino que de la participación de privados. Ella alega contra la participación de privados y a lo que apela es, en el fondo, si es que hubiera votos para hacerlo, a cambiar la idea de que haya privados que lucren con el sistema de las AFP, lo que ya puede parecer un poquito una contradicción en los términos. Hay varias alarmas encendidas, Juan Manuel, en relación con la primaria, y probablemente la que más inquiete, y especialmente el socialismo democrático, es la convocatoria. La cantidad de gente que finalmente vaya a votar. No hay muchas luces de que esta campaña esté encendiendo, a pesar de que se ha visto bastante tensionada en el último tiempo por distintas cosas, y eso convoca un poquitito más. Ahora, habrá que decir que en esta pugna entre Carolina Toá y Gonzalo Vinter, ninguno de los dos capitaliza. La única que capitaliza es Janet Jara. Totalmente. Que va avanzando como por el lado, viendo como los otros dos pelean. Ninguno de los dos está capitalizando nada, ninguno de los dos logra, digamos, pegarse un salto cualitativo o cuantitativo en cualquier tipo de medición. Da lo mismo si yo hago una encuesta en Twitter, lo que sea, y nos vamos a encontrar con que efectivamente ninguno de los dos está capitalizando. Ahora, lo de probablemente Gonzalo Vinter era una cuestión bien inesperada, porque uno entendía que la candidatura de Gonzalo Vinter como una candidatura más bien testimonial. Ni él mismo quería ser candidato, y que nos diga lo contrario. Si todos sabemos que no quería ser candidato, tuvieron que convencerlo. Le costó asumir esa realidad, porque sabía que partía tarde, no porque no esté preparado ninguna de esas discusiones, sino porque él no tenía planificado ser candidato presidencial. Se pensaba que iban a ser otras las figuras. De hecho, no fue tampoco la primera opción, y todos sabemos que no fue la primera opción. Pero uno imaginaba que él iba a básicamente defender el legado del gobierno, y lo que hemos visto aquí es fundamentalmente salir a cuestionar permanentemente y persistentemente el socialismo democrático. Y a mí, fíjate que tengo que decir que me ha generado una sensación un tanto amarga la posición que él ha asumido. Amarga desde el punto de vista de lo que uno esperaría de la, digamos, perspectiva política. ¿Y por qué amarga? Porque este gobierno no habría sido lo que fue si no hubiese sido por el socialismo democrático. Entonces salen a llamarlo, a pedirle ayuda, les salva los muebles, porque les salva los muebles, y no olvidemos que fundamentalmente fue el socialismo democrático el que logró enrielar a un gobierno que estaba muy desbocado en muchos sentidos. Se apoyan en eso, y luego, cuando ya este gobierno está en sus postrimerías, empiezan a atacar de vuelta al socialismo democrático. O sea, lo odiaban, después lo llamaron para que los ayudaran, se hacen los amiguis, y después, cuando ya creen que no los necesitan, y ojo, se gobierna hasta el último día. Nunca olvidemos eso. Bachelet tuvo un terremoto 12 días antes de entregar el poder. Uno necesita al gobierno hasta el último día. Salen a cuestionarlo, pero además tira la piedra y esconde la mano. Porque en su franja electoral le ha pegado al socialismo democrático, a la concertación, a varias figuras en particular. Con caras, claro. Claro, con nombre y apellido, y en el fondo se entiende de lo que su propio comando ha hecho. Si él no visó la franja electoral y se le pasaron algunos rostros y todo, entonces la verdad es que francamente no sé si es una persona que está preparada para gobernar, porque no se te pueden pasar cosas como esa, definitivamente, y más todavía cuando es un sector que evidentemente vas a necesitar en caso de ganar la primaria y de ganar la presidencial. Pongámonos en ese hipotético escenario, que Vinter gana. Después, ¿cómo convoca al socialismo democrático a querer gobernar con él? Si lo único que ha hecho es salir a cuestionarlo, y en el fondo a sincerar la posición que parece que el Frente Amplio siempre tuvo el socialismo democrático. Lo que pasa es que se la cayó durante el tiempo en que lo necesitó. Ustedes gobiernen, terminan de gobernar y resulta que de vuelta le pegan. A mí me parece que es poco decente en política. Ahora, ¿da para que el socialismo democrático se reste del comité político, como se va a restar hoy día? No van a estar presentes. No van a estar presentes. Anunciaron que no, justamente por el tono de la franja presidencial del Frente Amplio. Y probablemente tienen un punto, Ahora está una realidad política que uno podría haber imaginado. Pero la sensación es que ya no es una marcar diferencias con guante blanco. Aquí lo que hemos visto es una cuestión un tanto distinta, y no sé si era precisamente lo que la gente esperaba, y en términos políticos no le está rindiendo, la verdad, a ninguno de los dos. Probablemente Carolina Toá podrá salir a cuestionar que en el fondo cualquier traspié que ella sufra en la primaria será por culpa fundamentalmente de los ataques que recibió por parte de sus socios dentro del gobierno. Vamos a otro tema que también ha marcado la pauta, y a propósito de